Mi hijo ha dejado embarazadas a 3 chicas, pero se niega a formar parte de sus vidas porque no quiere ser padre. Ahora llora y me suplica que le saque del apuro. Tengo 2 hijos, George y Gabriel. Gabriel se ha prometido hace poco y estoy ayudándola a planear la boda en mi tiempo libre. Toda la familia está muy ilusionada, excepto George. George se divorció hace poco de su mujer, con la que llevaba 7 años, después de decir que se había apagado la chispa. Tienen gemelos de 6 años y están intentando establecer una relación sana de coparentalidad. Susana es una madre estupenda para mis nietos y me decepcionó que George abandonara tan rápido su relación sin ni siquiera intentar una terapia de pareja. Pero no era asunto mío ni me correspondía decir nada. El drama empezó cuando George trajo a su nueva novia a cenar a mi casa. Conoció a su novia Bethany a través de un compañero de trabajo y llevan saliendo 4 meses. Durante la cena, Gabriel y yo estábamos hablando de arreglos florales y Bethany sintió la necesidad de preguntarle a George si volvería a casarse. George tosió antes de contestar que tendría que pensárselo, a lo que Bethany pareció desinflarse. Esto provocó el llanto de los dos sobre cómo ella quiere que mamá y papá vuelvan a quererse. George y Bethany se quedaron sentados mientras mi nieta gritaba. Aparté a George y le pregunté si estaba seguro de Bethany. Me dijo que no era asunto mío. Le dije que, si era asunto mío y me invitó a entrar en mi casa y en la vida de mis nietos, ya que he estado cuidando de ellos en mi tiempo libre mientras él trabaja. George se enfadó y dijo que era culpa de Gabriel por mencionar las bodas en primer lugar. Le dije que dejara de comportarse como un niño y que se alegrara por su hermana. Entonces Bethany sintió la necesidad de meterse y decirme que ella y George estaban juntos por mucho que me gustara su exmujer. Después de eso, di por terminada la conversación y les pedí a ambos que se marcharan. George y Bethany se marcharon enfadados. Me miraron de reojo y dejaron a mis nietos en mi casa a las 7 de la tarde. Tuve que llamar a Susana para que recogiera a los niños, ya que tenían colegio por la mañana y yo iba a asistir a una degustación de pasteles con Gabriel al día siguiente. Siento que no debería tener que decirle a mi hijo de 31 años que se alegre por su hermana ni discutir con una mujer cualquiera a la que no conozco de nada en mi propia casa. Así que, ¿soy yo una mala persona? Actualización 1. Bethany vino a mi casa para disculparse por cómo actuó en la cena de la semana pasada. Me dijo que estaba embarazada de 2 meses y que George había roto con ella después de que ella se lo contara. ¿Por qué? Tiene demasiadas responsabilidades y no quiere estar en la vida del bebé. Pasé casi 3 horas hablando con Bethany sobre el bebé y lo que quiere. Dice que quiere quedarse con el bebé, aunque George se niegue a estar en su vida y yo le dije que le ayudaría con el cuidado del niño si lo necesitaba, ya que no tiene familia que viva cerca. Antes de enfadarme con George, pensé en llamarle y darle la oportunidad de explicarse. George estaba enfadado porque Bethany se había presentado en mi casa e insistía en que no era su bebé. Le dije que debería hacerse una prueba de paternidad y me pidió $500 para cubrirla, ya que está pasando apuros. Le dije a George que tenía que resolverlo por sí mismo, ya que estaba a punto de ser padre de 3 hijos y que más le valía dar un paso al frente y hacer lo correcto por sus hijos. George colgó. 2 horas más tarde, su exmujer llamó para decir que George no había recogido a los niños como había acordado y que podía dejarlos en mi casa porque tenía trabajo. Acepté que dejara a Amy y Alice e intenté volver a llamar a George. Llamé 12 veces y todas fueron a mensajes de voz. No sé dónde está George y he llamado a su lugar de trabajo para intentar averiguarlo, pero se ha negado a decirme nada. He acordado vigilar a Amy y Alice hasta el miércoles y Susana ha denunciado este incidente al servicio de protección. Supongo que piensa pedir la custodia completa y no puedo culparla. Ahora mismo me preocupa que George se haya escapado a alguna parte o haya hecho algo irresponsable. Estoy disgustada y no le haré ningún favor en el futuro a menos que tenga una muy buena explicación y acepte alguna responsabilidad. Actualización 2. Le di a George algo de espacio y tiempo para resolver las cosas como padre recién divorciado, pero después de que se escapara hace unos 2 meses acabé presentando una denuncia por desaparición. Hablé con el lugar de trabajo de George el día después de presentar la denuncia y me dijeron que había dado sus 2 semanas hace aproximadamente un mes. Entonces intenté llamar a George de nuevo y por fin lo cogió.
Me dijo que estaba bien pero que se había mudado de estado y que ya no quería tener contacto con sus hijos porque era demasiada responsabilidad para él. Me enfadé con George y le dije que no podía decidir ahora que no quería ser padre. Entonces George me dijo que nunca había querido tener hijos y que esos niños no se parecen en nada a mí. George me mandó a la M y colgó la llamada. Después de eso informé al departamento de policía de lo que había pasado para hacerle saber que George no estaba en riesgo y que conocíamos su paradero. Después de eso me puse a llorar porque no podía creer que hubiera criado a una persona tan egoísta. Susana ha solicitado la custodia completa y, por lo que sé, George se niega a pagar la manutención y probablemente acabe tras las rejas en algún momento. Bethany está embarazada de 4 meses y va a tener un niño y George es el padre. De alguna manera se las arregló para reunir los $500, por lo que tendrá que pagar la manutención ya que no planea estar en la vida del bebé. Bethany se mudó a mi casa en noviembre ya que tiene problemas para hacer las cosas por sí misma y su médico dice que corre el riesgo de pasar preeclampsia si se estresa demasiado durante el embarazo. En este tiempo nos hemos acercado y a pesar de cómo fue nuestro primer encuentro, Bethany ha llegado a gustarme. 6 meses después, Bethany ha dado a luz a un niño sano y ha encontrado un apartamento y un nuevo trabajo. Estoy muy orgullosa de ella por lo bien que lo está llevando todo. En cuanto a George, es una situación complicada. Hace unos 4 meses a George le encontraron sustancias y fue detenido. Cuando George me llamó por primera vez desde la cárcel del condado, pensé que estaba intentando sacarnos dinero a mi marido y a mí. Sin embargo, la cosa fue de mal en peor. Me pidió que le pagara a un abogado y le expliqué que, debido a sus acciones, no podía permitirme ayudarle y que no podía confiar en él. George se puso a sollozar y empezó a disculparse por todo lo que había hecho. Le dije que era a sus hijos a quienes debía disculparse, siguió sollozando y me dijo que había otra mujer embarazada de él. Al principio, no le creí, pero luego me dio detalles y la busqué en redes. Había una foto de ellos como foto de perfil. Le colgué el teléfono, asqueada, pero sintiéndome responsable de lo que había hecho. Unos días después, volvimos a tener noticias de George y nos dijo que su juicio era dentro de 2 meses. Parecía muy asustado, pero una parte de mí pensaba que eso era lo que necesitaba aprender, aunque me repugnaban mis pensamientos, ya que seguía siendo mi hijo, al que yo había criado. Mi marido y yo decidimos asistir al juicio, aunque fuera en el estado vecino. Sentimos que debíamos hacerlo por nuestro hijo y por nuestra tranquilidad. Se lo conté a Susana y a Bethany, desconcertadas, declinaron asistir. En el juicio, George fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos daños y falta de pago de la pensión alimenticia. El juez le impuso 6 años sin acuerdo debido a las pruebas. No sabía cómo sentirme. Mis nietos no verán a su padre en 6 años. Han pasado 4 meses y sigo confundida. George llama a diario, llorando, disculpándose y rogándonos que le saquemos y hablemos con sus hijos, a lo que me he negado ya que Susana no ha dado permiso. Bethany decidió no ponerse en contacto con él ni con su hijo. Tampoco me he puesto en contacto con su otra novia, así que no sé cómo sentirme.